¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Ayer no alcanzaron los votos de diputado para frenar el veto de Milei al presupuesto universitario. Por lo tanto, es un día triste porque la universidad pública ha sido afectada y porque los diputados nacionales no tuvieron el coraje de rechazar el veto presidencial
y de poner un poco de orden y de aclarar que no se puede estar en la especulación cuando se trata de preparar al semejante, de educarlo y sobre todo en forma gratuita. Todavía queda fresco el recuerdo del general Perón con la satisfacción que tenía cuando pudo anunciar que la universidad iba a ser gratuita, laica y gratuita. Y entonces, cuando uno ve que llegamos al presente de este cachivache liberal, pero que además, con el mirar para otro lado de los radicales, cosa que no extraña, es normal la panquequeada del partido centenario. Cuando vemos eso y vemos que de qué forma ellos mismos traicionan sus objetivos fundacionales, se olvidan de la reforma, se olvidan de las peleas de los anteriores que también eran afiliados radicales como ellos, entonces, ¿qué podemos estar esperando de un tiempo futuro? Nada, que no sea que todo lo que vaya a ocurrir es volver al privilegio, que pueda estudiar el que tenga dinero, que pueda estudiar el que tenga una familia acomodada, que pueda estudiar, como era antes del preperonismo, aquel que no importa si tiene que tener 4 trabajos y puede costear el estudio, y si no, que no trabaje, que se dedique a estudiar si tiene la familia que lo mantenga, o que pudiera mantenerlo. Bueno, esta es la realidad de lo que pasó ayer con el voto de los diputados. No alcanzaron los 86 votos para tener el porcentual necesario para voltear el veto presidencial. Y por lo tanto sigue vigente el veto del cachivache contra la enseñanza pública gratuita de calidad de la Universidad Pública Nacional. Ahora, la etapa es que más allá de lo que hagan los legisladores, ¿qué van a hacer los estudiantes? ¿Van a aceptar esto? ¿O se van a organizar y van a resistir? ¿Van a aguantar esto o van a tomar las universidades? ¿Qué van a hacer? Porque en realidad uno no sabe cómo puede ir trasladándose lentamente esto de terminar analizando que va a poder estudiar solamente aquel que tenga los recursos, porque el objetivo final es ese. El objetivo final de voltear el presupuesto universitario es desfinanciar la universidad pública, y allí entonces se va a empezar a perder la calidad docente, se va a empezar a perder la posibilidad de que siga siendo gratuita, y además los extranjeros de gran parte de Sudamérica que vienen a cursar a la Universidad Argentina ya están todos en estado de alerta, porque saben que en algún momento eso también se va a cortar. Bueno, lo único que tenían que hacer los legisladores era juntar las 3/4 partes de los diputados y votar en contra para evitar que el veto tuviera vigencia. Como esto no pasó, entonces el veto al proyecto y al presupuesto universitario del presidente de la República tiene vigencia y no existe lo que se aprobó en su momento, que fue el presupuesto a través del Parlamento. De manera que el capricho de quien llegó con el 30% de los votos propios y los demás de los votos prestados, se va realizando, se van dando, como hicieron con los jubilados, ahora con los estudiantes, y finalmente, sin tener ninguna mayoría legislativa, hace lo que necesita hacer. Por lo cual es un estado de alerta para imaginar que ahora la elección del medio tiempo, por poco que le dé al proyecto de Milei, bueno, van a tener entonces todavía más posibilidades de conseguir bancas parlamentarias. Y esto va a significar que cada día los proyectos en los imaginarios representantes del pueblo va a ser más esquiva justamente a la voluntad popular. Así que ahora tienen la palabra los estudiantes, tienen la palabra los profesores, tienen la palabra el personal no docente, si van a aceptar esto o si van a reaccionar defendiendo su propio lugar,
defendiendo su propia pertenencia, defendiendo sus propios derechos. Y si esto ocurre, bueno, estaremos ante un conflicto universitario que puede tener proporciones impensadas. No lo sabemos, no lo podemos adivinar, y estaremos esperando a ver cuál es la reacción del mundo universitario en la Argentina. Entonces nos queda a nosotros preguntarnos, políticamente, ¿cuál es el futuro? Porque si pasó lo que pasó con los jubilados, si pasó lo que pasó con la enseñanza, si siguen vigentes los DNU, si no fueron capaces de voltear ninguno de los DNU, ¿qué podemos esperar entonces de un futuro inmediato donde en la elección del medio tiempo seguramente la llamada libertad va a poder avanzar y va a poder tener más legisladores de los que tiene y va a asegurar más votos de los que tiene? Ahora, lo interesante sería que los radicales se preguntaran a sí mismos, ellos que hablan de la reforma del 18 y que se llenan la boca diciendo de sus luchas universitarias, ¿cómo votaron los radicales este proyecto que significa nada más ni nada menos que el darle vigencia a la determinación del veto del cachivache? La Argentina está sumergida en una situación absolutamente confusa, donde un presidente con una minoría absoluta parlamentaria ha hecho lo que ha querido con el tema de los jubilados, con el tema de los universitarios, con los temas esenciales, y que también ha sacado la reforma laboral, es decir, que ha hecho todo lo que ha querido con complicidad ajena, con compra de voluntades, con la Banelco, póngalo como usted quiera, pero lo ha logrado, y entonces esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que está sucediendo a un ritmo vertiginoso. Ahora, si el pueblo sufre las consecuencias y sus representantes tienen este tipo de agonías políticas, lo grave es si se guarda silencio. Lo grave es si no hay factura, no solo para el futuro, sino en las internas partidarias. Lo grave es si no hay un pedido de respuesta pública, popular, movilizante, hacia un gobierno que está haciendo verdaderos desastres y que ha metido a la Argentina en la guerra del Medio Oriente tomando partido por la OTAN, es decir, mandando tropas argentinas a pelear a favor del Estado de Israel en el conflicto que tiene en el Medio Oriente, mientras tenemos ocupada por las mismas tropas de la OTAN las Malvinas. Es decir, los nuestros que van a ir allá van a estar bajo el comando británico porque el jefe de las fuerzas del Comando Oriental es un inglés. Es decir, que estamos frente a una entrega espiritual, material, de soberanía, de economía, de la política. Hay una claudicación de la nacionalidad. Hay una increíble entrega y despreocupación por la defensa de los bienes propios, y esto es de una gravedad absoluta y tiene que ver con parte de la incultura política y tiene que ver parte con no vivir el presente y no ser enseñado por los mayores o por los que puedan estar clasificados como más clarificados que ellos para poder enseñar en base a sus propias experiencias de qué se trata el liberalismo y cómo nos ha ido cada vez que un mamarracho liberal se hizo cargo del gobierno de la Argentina. Por eso, frente a esto que está pasando, frente a esta situación que demuestra una tremenda flojedad política, donde hay una sociedad que ve que es avasallada con toda una política que destruye la ilusión de su pueblo y tarda en reaccionar en conjunto, es decir, son reacciones privadas y espontáneas, pero está faltando la reacción total de todos los perjudicados. Cuando esto pasa y cuando se toma esta determinación en contra del futuro argentino, porque lo que ha ocurrido es no darle el presupuesto universitario, es cercenar formaciones de nuevos argentinos, no tener materia gris de los mejores conocimientos para el futuro,
no sacar nuevos dirigentes que puedan potenciar una Argentina distinta. Es decir, estamos castigando con esto, se está castigando en este presente el futuro de generaciones argentinas. Nos está yendo como nos va, la verdad, porque nos comportamos como nos comportamos. Tenemos el gobierno que se nos parece, porque cuando uno dice que este gobierno no lo merecemos, es el gobierno que se nos parece. Nosotros hemos sido fracturados en nuestra capacidad electora y hemos tomado el camino de ponerle los votos a alguien que en otro tiempo solamente podría haber llegado para hacer esto con una dictadura. Lo está haciendo con la pseudodemocracia que tenemos hoy, esta democracia fraudulenta, donde aplicando el concepto que le da el voto ciudadano, repito, mayoritario, que lo instaló y lo sentó en el principal cargo público, está destrozando el Estado tal cual lo había prometido en su campaña, que iba un topo dentro del Estado. Bueno, le terminan de dar el golpe de gracia. Ahora, con el tiempo, solamente los hijos de los poderosos económicos y de los que estén en condiciones sociales para poderlo sostener, podrán estudiar en la universidad. Falta solamente que en un tiempo no muy lejano pongan aranceles a la universidad pública. Esto pasa ante un presente inactivo de los partidos políticos, ante el silencio aterrador de la clase política argentina y ante la claudicación absoluta de la Cámara de Diputados, donde muchos de los que permitieron el veto de Milei son egresados de la universidad pública. Ya con este tuit de Cristina Kirchner, de la expresidenta de la Nación, refiriéndose al veto que quedó confirmado ayer en la Cámara de Diputados, el veto al financiamiento universitario. Y Cristina Kirchner dice, el veto y el voto. Ayer, de los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de Unión por la Patria, integrado mayoritariamente por el peronismo, acompañado por otras fuerzas aliadas, 98 cumplieron con el mandato del voto que los llevó a ocupar una banca en representación del pueblo. Sin embargo, el voto contra la Universidad Nacional, Pública y Gratuita prevaleció y el veto de Milei contra la educación sigue vigente. Atención a lo que viene. Hoy los distintos portales de noticias nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei. Valoramos el pronunciamiento del PJ de Catamarca condenando la conducta de la diputada por esa provincia. También se puede ver la carita sonriente y los deditos en B de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo. Ese legislador es, además, secretario general del Partido Justicialista en Misiones y no solo había votado el financiamiento universitario, sino que prometió públicamente rechazar el veto de Milei. Y es cierto, lo prometió en declaraciones radiales horas antes de la sesión. Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento. Sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase. Fue así que estos legisladores, junto al PRO y algún retazo del radicalismo, le permitieron a Milei reunir el número para clausurar las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación y en especial en las universidades públicas el camino del ascenso social. Las razones de este verdadero transfugismo político las explica mejor que nadie el título y contenido de la nota publicada hoy por el portal Infobae. El gobierno aprovechó las necesidades provinciales, destacado, y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores. El resaltado en negrita me pertenece, dice Cristina. Esto está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei. Y cierra, esta realidad que ya es inocultable nos obliga hoy más que nunca a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes.
y para que nadie más, en nombre del peronismo, termine utilizando una banca en contra del pueblo y la nación. Marcos, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que los casos que Cristina menciona son casos bastante paradigmáticos, porque como decíamos, Alberto Arrúa, que no solo es secretario general del justicialismo, sino que es apoderado del PJ en la provincia de Misiones, había, no en una entrevista, en varias entrevistas, porque algunas fueron a medios nacionales y otras fueron a medios de la provincia, había prometido que iba a votar a favor del presupuesto universitario, en contra del veto de Javier Milei. ¿Qué pasó en esas horas? ¿Qué pasó en las 48 horas entre las que hizo algunas declaraciones y las que terminó manejándose como efectivamente se manejó? Bueno, lo que pasó es que hay negociaciones, ¿sí?, con Hugo Pasalacqua, el gobernador de la provincia de Misiones, con Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, con, bueno, Osvaldo Jaldo ya casi que no hay ni falta. A los gobernadores los votan para una cosa, a los senadores y a los diputados para otra, ¿no? Bueno. Digo, se supone que tenés que legislar. Osvaldo Jaldo ya directamente podría tener un lugar en el gobierno de Javier Milei sin ningún problema, porque claramente sus diputados le responden fuertemente y juegan directamente con Milei ya sin ninguna atadura. Y luego está el caso de la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, que estaba en Buenos Aires. Algunos dicen que incluso estaba en la Cámara de Diputados, en su despacho, efectivamente, y que sin embargo se ausentó a la hora de la votación. Hubo dos casos, ¿no? Los dos Ávila de apellido, uno chubutense, Loma Ávila, Jorge Ávila, el petrolero, el dirigente sindical petrolero y diputado chubutense, que se dice estaba dispuesto a votar en favor, y hubo allí una negociación con el gobernador, que no es del mismo partido, además, pero sin embargo terminó ausentándose. Y lo otro, Fernanda Ávila. Me parece que hace bien Cristina Kirchner en marcar la degradación de la política, la degradación de la palabra, la degradación respecto a cumplir el mandato por el cual fuiste elegido por el voto popular para defender ciertas ideas, ciertos valores, ciertas convicciones. Y la verdad es que lo que vimos ayer es otra muestra más de cómo se ha degradado la política, de cómo se ha degradado la palabra de la política. Porque la verdad es que el diputado misionero, yo lo escuché hace no más de 3 días. No, fue hace no más de 3 días. Hace exactamente 3 días. El diputado de Misiones había dicho, por supuesto que voy a defender la universidad pública, por supuesto que voy a defender la educación pública. Dábamos ayer cuenta de algunos diputados y diputadas que iban a abstenerse, pero que si el gobierno llegaba a necesitar su voto, se lo iban a dar. Entonces es lo mismo, en definitiva. Fíjate la vergüenza que sienten algunos legisladores, insisto, por lo menos poné la cara, por lo menos hacete cargo de lo que estás por hacer. Algunos diputados y diputadas que identifican claramente que es una mancha en su historial votar en contra de la universidad pública. No sé cuál será el premio, lo desconozco, imagino que será bastante jugoso, pero dicen, bueno, me voy a abstener para no quedar pegado o pegada. Claro. Si se puede, si falta un voto, lo voy a poner para el gobierno. Eso es lo que se dice que algunos de los diputados de Innovación Federal, sobre todo los que responden, los que son de Misiones, los que responden al gobernador Pasalacqua, habrían prometido. Si hace falta, votamos a favor. Le sobraron 5, no hizo falta, se abstuvieron. Ahora, si hubiesen votado a favor de la ley, a favor del veto, decía en el caso anterior, ¿no? A favor del gobierno. Si hubiesen votado a favor de la ley se sostenía. Si Fernanda Ávila, la catamarqueña, hubiese estado lo mismo que el chubutense, la ley se sostenía. Entonces, no es poco lo que han hecho. En el caso de la diputada catamarqueña, además, se generó una discusión interna muy fuerte, por eso lo menciona Cristina Kirchner, porque ayer hubo un comunicado del PJ catamarqueño, el que preside la exgobernadora Lucía Corpacci, cuyo vicepresidente es Raúl Jalil, por otro lado. Pero, sin embargo, el comunicado salió igual repudiando la actitud de la diputada catamarqueña. O sea, esto genera además muchísima interna, esta conducta tránfuga, claramente, genera mucha interna. Bueno, ayer eran muy celebrados tanto Lule Menem como Santiago Caputo porque habían conversado justamente con estos gobernadores, ¿no? Con Jalil, con y Milei, por otro lado, digo, así como Cristina Kirchner marca esto, en medio además de un operativo por retomar la conducción del PJ. Cristina me parece que lo que dice es, quiero retomar la conducción del PJ para que no pase, para corregir esto, para que no pasen más estas cosas.
Del otro lado lo tenés a Milei abrazándose a la casta que tanto denostó, a los que les dijo valijeros, ratas y no sé cuántas cosas más, bueno, para tratar de sostener el veto a toda costa, ¿sí? Y joder, por supuesto, a la educación pública. Educación pública. 2 semanas antes del intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, hice un editorial aquí referido a lo que estaba viendo en los medios de comunicación relacionado a la violencia, el impulso a la violencia, mostrar los scratches, palabras insultantes, difamadores, cosas terribles que decían sobre Cristina. Y bueno, a las 2 semanas le quisieron matar a Cristina. No fui el único que lo dijo, Hay un par de personajes más que lo dijeron al aire y otros me lo venían comentando a mí. Algo va a pasar, algo va a pasar. ¿Se acuerdan que estaba Revolución Federal y estaba pasando todo eso? Bueno, ayer hubo 2 episodios de violencia que se vieron. Episodios de violencia hay todo el tiempo. Incluso ha crecido la violencia familiar, la violencia en las barriadas, la violencia de 2 tipos que se van con el auto y se bajan a cagarse a trompadas. Hubo 2 casos. Uno referido a este chico libertario, streaming, que fue golpeado como por 20 personas. Yo lo he contado, bueno, vengo de un lugar donde yo me crié, muy humilde, donde era normal que la gente arreglara sus problemas a las piñas en esa época. Después del colegio industrial, que eran todos varones, es lo mismo. Después el servicio militar era lo mismo. Y esa cultura estaba naturalizada en ese momento. Lo que no estaba naturalizado era que 20 le pegaran a uno. Era un pecado mortal, eso. Y siempre me quedó eso, sinceramente, cuando veo tanta gente pegándole a uno, lo primero que me genera es, sea quien sea el otro, una condena. ¿Cómo 20 personas le van a pegar a una persona? A la tarde hubo un problema con Juan Grabois. Juan Grabois tiene problemas en la calle todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué tiene problemas todo el tiempo? Porque lo difaman todo el tiempo. Luis Majul, todos los días, él tiene programas 6 días por semana, todos los días dice que Grabois es un ladrón. Entonces la gente en la calle le dice ladrón. Claro, hay un día que te calentás. ¿Sabes qué feo? A mí me ha pasado 3 o 4 veces y todos terminaron igual. Voy a decir, ¿cómo yo ladrón? ¿Qué me robé yo? Bueno, es lo mismo, vos defendés a la ladrona. Claro, uno no se pone a dar una clase de sistema judicial ahí, pero hacerle comprender que aún si fuera así, yo puedo pensar lo que quiero. Pero alguna vez terminó mal también la cosa, porque alguna vez te agarra torcido, ¿sí? Ahora, el tema es si es posible evitar la violencia en este clima, en este país. Por más que yo puedo venir y condenarla todos los días y advertir, pero así como la otra vez no sirvió de nada, obviamente, y casi la matan a Cristina, salvó Dios, diría Cristina, ahora me da la impresión de que nos estamos condenando a la violencia. No, me meto, y la verdad que no soy yo el que lo está haciendo. Este es un gobierno que el primer día hizo una transferencia gigantesca de ingresos con una mega devaluación, que generalmente las devaluaciones son más chicas y se hacen poniendo paños fríos, ayudando a la gente. Bueno, no, ese día Milei llegó y liberó el precio de los medicamentos, liberó las prepagas, sacó la Secretaría de Defensa de la Competencia, es decir, los supermercados empezaron a subir los precios, después empezó a pisar los salarios, a no homologar subas salariales. A todo eso le sumó una suba de los servicios, una suba de los transportes. Y digo, ¿vos sabés lo que es un padre que tiene que acostar a su hijo sin comer? Por ahí a alguno de los que me está escuchando incluso le pasa, pero la mayoría pienso que no. Y sería bueno que lo pienses un rato. A ver, ponete en ese lugar. ¿Y qué te genera? Pero un día te genera angustia, en algún momento te va a generar ira. Es tu pibe. Y lo mismo cuando tu madre no puede comprar un medicamento,
No sé si alguno de los que me escucha ha pasado por esa situación de estar en una farmacia y una persona tiene que comprar 3 o 4 medicamentos y termina eligiendo 2. Y uno que conoce un poco sabe que el que no compró la va a matar. O sea, estamos hablando de la vida de la gente. Y a eso le sumás que estos tipos vienen y cierran hospitales. Cierran hospitales. Vacían la universidad, porque viste que ellos tienen esa cosa de decir, no, yo no cierro la universidad, yo no cierro el hospital. Pero si vos le sacaste la mitad de los médicos, le congelaste el salario a todos los médicos y enfermeras y qué sé yo, los tipos empiezan a ir. Es lo mismo que los cierres o no los cierres, porque lo vaciaste. Entonces, eso es violencia. Eso es violencia. Ahí está la violencia. Había una frase de Bertolt Brecht que decía, al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Bueno, esto es oprimir a un pueblo. Lo están oprimiendo. Entonces cuando reacciona y dice, mira qué barro esta gente, qué violenta. Y eso se suma a esa violencia real que se infringe sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de los trabajadores, que ahora tienen que caminar en las vías para ir a trabajar, de los niños que no pueden comer, de los enfermos de cáncer que no reciben los medicamentos, y tantas cosas, es tan grande el listado. Eso hay que sumar la violencia simbólica de un presidente que nos insulta a todos. Nos insulta a todos. Nosotros tenemos que verlo ahí diciendo, hijos de puta, hijos de puta. Que yo le dije, bueno, si querés decir un hijo de puta, pongámonos en un cuarto los dos juntos y decímelo y bancate las consecuencias. Y sus ministros lo mismo, y nos difaman, nos agreden, es el presidente, nos está agrediendo, es violencia de Estado. Y todos esos influencers, tuiteros que tienen, ya están identificados, ganan 2 o 3 millones de pesos por mes y le pagan para que no se insulten, para que no se agredan, para que no se amenacen. Ese chico al que le pasó eso, que ojalá no le hubiera pasado y ojalá no le pase nunca más, y además me desagrada que vayan 20 o 30 personas a hacer eso. Hay un tuit de él diciendo, van a correr zurdos, ¿van a correr a dónde? ¿A dónde van a correr? Esos chicos viven ahí, creen que el mundo es virtual. No, el mundo no es virtual. Después salir a la calle. Después salirse a la calle. Pero uno tiene que vivir con el presidente que lo insulta, con los operadores mediáticos que lo difaman, con los pibes estos de todas las redes que nos insultan y nos amenazan. Eso es violencia de Estado. Eso es violencia de Estado. Entonces después se sorprenden cuando hay una reacción del otro lado. Bueno, claramente, si el plan es cagarnos de hambre, matarnos porque no podemos comprar medicamentos, dejar a los pibes sin estudios, cerrar los hospitales, que tengamos que ir a laburar caminando porque no podemos pagar el tren, ¿en serio esperan que no hay violencia? ¿En serio no pueden ver la causa y el efecto? ¿En serio creen que pueden hacer las cosas en su vida sin consecuencias? En economía hay un dicho que dice, vos en la economía podés hacer lo que quieras, lo que no podés hacer es abstenerte de las consecuencias. Bueno, eso va a tener consecuencias. Y lamentablemente, si hay violencia de Estado, va a haber focos de violencia, que ojalá no crezcan, pero los va a haber. No nos hagamos los boludos, porque cuando alguien habla así en los medios, después te cortan un pedacito, esos mafiosos mediáticos, y dicen, no, está incitando a la violencia. No, estoy advirtiendo. Estoy advirtiendo, como lo hice antes de que quisieran matar a Cristina. ¿O creen que la gente se va a quedar muriéndose de hambre dentro de su casa, que nunca va a reaccionar? Tiene que ser un llamado de atención lo que pasó ayer. Tiene que ser un llamado de atención y lo que tiene que terminar es la violencia de Estado. En Argentina hay violencia de Estado, real, física y simbólica. Y lo que estamos viendo son focos de reacción tímidos al lado de lo que nos hacen ellos a esa violencia de Estado. Eso es lo que está ocurriendo.
está ocurriendo. ¿Qué pasa ahora? Ustedes se preguntan por la situación de las facultades, del paro nacional. ¿Hay un comunicado de la oficina del presidente? No. Dice lo siguiente: el presidente Javier Milei visitó Brociano, la casa de pizzas y empanadas, donde ayer se refugió el periodista Frank Fijap de las agresiones de piqueteros. Y ahí está la foto. Paula, esto lo acaban de subir. Sí, exactamente. Bueno, esta es la actividad que eligió, ¿no?, Javier Milei para mostrarse públicamente el día después del veto al financiamiento universitario y con un conflicto en punta, como el que estamos viendo en todas las universidades del país. Míralo, ahí lo vas a ver a Milei en la avenida Callao, esta gente que se reunió. Las redes sociales también muestran que hubo incluso, bueno, un poco de rechazo también a la presencia del presidente Javier Milei, y este es el lugar donde ayer Frank Fijap, este joven libertario, youtuber, llega corriendo después de lo que pasaba en medio de la plaza. A ver, ¿se puede escuchar con sonido, Santi, el video? ¿Tiene sonido? Porque... ¡Para caminar, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto es desde la vereda de enfrente, porque claro, por toda la seguridad que rodeaba al presidente, no podía uno acercarse. Fue con guardaespaldas, con los autos de presidencia, a sacarse la foto y quienes estaban por ahí, que en general es una zona de mucho laburante, porque son esas zonas que de noche en la ciudad quedan casi vacías, pero de día mucho movimiento. No todos contentos con la presencia de Javier Milei. No, no todos contentos. Ellos sí están contentos en el gobierno. Yo les contaba hace un rato que la impresión de ayer era, bueno, la sensación de finalmente haberse consolidado como un bloque mucho más grande. La lectura que hacen al interior de La Libertad Avanza es, ya no somos 39, somos 80. Digo, las formalidades de si interbloque, si no interbloque, no importa. Ellos lo que sienten es que siempre van a tener este número y celebraban, ¿no?, esto que pasó en el día de ayer, minimizando incluso los costos políticos que pueda llegar a tener este conflicto con los estudiantes universitarios. De hecho, ayer mucho elogio para con el macrismo, mucho elogio para con el bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Digo, se ganó Cristian Ritondo una silla en la mesa chica, la mesa política que los tiene sentados allí a Santiago Caputo y a Karina Milei. Él ahora va a formar parte de estas conversaciones. Una de las críticas que tenían desde el PRO era: no nos escuchan. Claro. Bueno, ganaron esta silla. Si vos hablás con gente del PRO, te dicen: el gobierno está entendiendo que necesitan conversar y negociar y no sé qué, y el gobierno lo que te dice es: ya está, ya los tenemos. Claro. Nos van a acompañar siempre. Y para esta burbuja que vive el presidente, por eso desde la oficina del presidente no se puso el video, porque se escuchan muchos insultos, el audio y tampoco el video, es solo una foto, lo que se subió. Claro, ahí te lo pasé, Santi, para verla la foto, ¿eh? Claro. Y en referencia a eso, recordamos que, por ejemplo, el presidente Javier Milei no visitó el día después a una nena que fue gaseada por la Policía Federal, recuerdan ustedes. Pero nos vamos a esa casa de empanadas. Ahí está trabajando en vivo, donde hace un ratito estuvo el presidente Javier Milei y Daniela Yang. Gracias, Rubén. Sí, estamos sobre la avenida Callao, casi en la esquina con Mitre. Se sorprendieron las empleadas de este negocio de empanadas porque, claro, estaban en pleno horario laboral y recibieron la visita del presidente Javier Milei, que llegó acompañado también por el ministro Guillermo Francos hasta este local, donde ayer se refugió Franco Antunes, el influencer Frank Fijap. Algunas de las empleadas que están ahora trabajando y que aparecen también en las fotos con el presidente estaban ayer también en el momento en que este youtuber llegaba hasta este lugar y se bajaba la persiana, que es la misma persiana que tenemos ahora acá subida porque el negocio está abierto, pero recordemos que bajaban la persiana y se veían esas imágenes en las que Franco entraba, otras personas también tiraban gas desde adentro del local y mientras tanto afuera seguían las agresiones. Bueno, este es el lugar a donde eligió llegar hoy el presidente Javier Milei, sorpresivamente, y acá en la vereda algunas personas que pasaban y que estaban en el barrio y vieron que estaba pasando algo raro, lo vieron llegar al presidente, se acercaron también para gritarle, para insultarlo. Eso es lo que quedó registrado en los videos que ustedes mostraban recién. Y las propias empleadas también nos lo decían,
bueno, había mucha gente que venía a saludarlo, pero había otra gente que venía a increparlo y a rechazar algunos de los gestos que había tenido el presidente, sobre todo los que tienen que ver con mensajes violentos o que muchas personas interpretan como mensajes que alientan la violencia y que en estos momentos consideran que no son favorables, que no contribuyen. Bueno, Dani. esta es la vereda entonces de la avenida Callao, protagonista en el mediodía de hoy. Sí, Pau. No, se ve que está interpelado toda la Libertad Avanza con la cuestión de este joven influencer, porque en las redes lo que se vio es que ayer lo recibió Martín Menem. Y hoy estuvo en Casa Rosada también este joven, Fran Fijapi, después hicieron este recorrido ahí por Avenida Callao. Sí, exactamente. No es la primera vez que se reúne Franco Antunes con dirigentes de la Libertad Avanza. De hecho, es un youtuber que tiene bastante recorrido, que ha sido también muy importante en la campaña de Javier Milei el año pasado. Incluso él estaba siempre en los recorridos de campaña por distintos lugares del país. En el cierre de la campaña, en el búnker de Javier Milei también lo hemos visto en muchas de las transmisiones. Así que tiene mucha llegada. Claro, también, bueno, tiene mucha llegada, lo conoce al presidente desde antes de serlo y también a los dirigentes, por eso es que no se sorprendieron al tener cercanía, ¿no?, con él en el momento de lo que pasó ayer, de llamarlo, de hablar, y él también de alguna manera recibe eso de una manera natural. Por ahí llama la atención haberlo visto sobre todo en el contexto en el que se daba, ¿no? Muchos de los dirigentes, ayer el propio Martín Menem estaba a cargo de esta sesión, bueno, termina el día con este episodio. Muy llamativo, les decía, para las empleadas de este local, porque pensaban que la anécdota terminaba ayer, ¿no? No se esperaban realmente que el presidente viniera hasta acá, más allá de lo que había pasado, pensaban que terminaba ahí, ¿no? Pero bueno, vino, estuvo unos minutos acá. Seguramente también muchas personas que pasaban aprovecharon para expresarse, ¿no? Sí, y ese es un tema, ¿no? Si el presidente Javier Milei, más allá del saludo de las empleadas y de la foto que se sacó, pensó o le dijeron, mire, presidente, que la avenida Callao se va a frenar para aplaudirlo, le salió recontra mal. Sí. Porque quedó registrado en el video y se escucha la reacción de muchos laburantes en el lugar. Esa es la lectura, ¿no? Javier Milei ganó el Palacio ayer, pero perdió la calle, ¿no? Y me parece que la comprobación empírica de esto que estamos diciendo es, por un lado, que ya no pueda pasar por Callao de Corrientes, Callao de Corrientes, es casi con tranquilidad a 2 cuadras. Por otro lado, lo que está pasando en todas las universidades, digo, postales que llegan desde Mendoza, desde Córdoba, desde todo el país. Convengamos que no está muy acostumbrado a caminar la calle en ninguna situación. Siempre lo ha hecho en contexto de movilizaciones o actos libertarios de campaña o ahora de gestión como Parque Lezama. La realidad, cuando uno piensa en asfalto, es otra. Dani, gracias. Dani. Dice Fernando Iglesias que te dan ganas de agarrarle la cabeza y ponerla en la mierda, ¿no? Ni hablar de tipos que como Santilli, que realmente me da asco. Ese gordo de la CGT, ese gordo inmundo, ¿dónde está? Pichetto, me encantó lo que dijo. Pichetto, te acordaste tarde. Les da honor, que es la universidad pública a la que concurren, a la que defienden, a la que en estos momentos, como vos bien decís, Camilo, están defendiendo con humedad, con frío, porque pese a que hace 16 grados se siente que es una noche triste, y el liderazgo político, como siempre, está ausente de todo. Le gusta estar en los medios. Yo otra vez no puedo ir contra el gobierno de Milei hasta que no vaya contra nuestros propios líderes que nos engañaron y nos mintieron, porque hoy fueron los radicales otra vez, algún peronista otra vez. Ni hablar de tipos que como Santilli, que realmente me da asco, un tipo que lo llevé al Loco y el Cuerdo, que vino al Loco y el Cuerdo y me hablaba del diálogo, de reunirse, de sentarse toda la política en una mesa de diálogo, y resultó ser, no quiero caerle a él, pero en la figura de él, a todos los que están ahí, que ni sé los nombres de algunos, bueno, los de siempre, ¿no? Los Lombardi, dice Fernando Iglesias que te dan ganas de agarrarle la cabeza y ponerla en la mierda, ¿no? Para que huela a mierda un buen rato, para que sienta lo que los argentinos sentimos y olemos en él. Entonces, los líderes nuestros no aparecen, no están. Durante muchos años se repartieron cajas, poder, privilegios. Entonces me cuesta ir contra un tipo al que ya sabía lo que iba a hacer. O sea, ¿me entendés? Son códigos yo manejo códigos de mi juventud. O
O sea, si el tipo me dijo todo lo que iba a hacer, me mostraba un serrucho, no me mostraba la Constitución, no iba con la Constitución en la mano diciéndonos, miren que cuando yo sea presidente, usted me mostraba un serrucho y me decía que las ratas, que la mierda, que los zurdos de mierda, que las ratas que están en el Congreso, que los chinos de mierda, y yo iba a ir a hablar con los chinos, o sea, no. Perfecto, fue una emboscada perfecta. Yo lo llamaría, en mi pasado decíamos la emboscada perfecta, el plan del delito a la vista. Del delito no como una no como una cuestión penal, sino el delito filosófico, ideológico, mental, de patrañas. O sea, nos lo mostró todo, o sea, extraordinario. Y va a seguir ganando. Eso es lo peor. Va a seguir ganando cada noche, cada tarde que se dirima algo en el Congreso. Porque si los líderes están en la tele o en los medios, en vez de estar en la calle, y dejan a 2000 pibes viviendo sus primeras frustraciones, porque es muy doloroso para la juventud frustrarse. Un tipo grande se frustra y ya tiene la aceptación de la frustración. Y cuando vos ya empezás a ver que se acepta la indigencia, se acepta la pobreza, se acepta, pues si no las calles estarían todavía desbordadas por la gente. Pero si no hay clase política que lidere eso, estamos hasta la pija. Te lo digo como lo siento, ya entrando a la tercera edad, ¿no? Ya está, porque yo vi situaciones de mierda, pero vi reacción. Vimos reacción. Sí. Dura, con violencia, que nunca se repita, los años 70. Vimos la reacción y la contrarreacción de los milicos, la vimos. Yo era chiquito, pero la vimos. Y después nació una nueva política en el año 83. No sé si buena o mala, no soy experto ni analista, pero era la democracia. No te cagaban a palos, por ahí había problemas económicos, hubo hambre, después vino de la Rúa, toda esa mierda, pero había reacción. Cuando te quedas sin reacción, cuando tenés el dardo adormecedor ya puesto en el cerebro, porque hay una línea política que se enriqueció, que se repartió caja, guita, hasta por ahí siendo un gobierno no tan malo. Por ahí es un juego de la democracia que hay que aprender. Bueno, corrupción hay en todo el mundo, hasta en los países más desarrollados. Entonces por ahí ya empezás a entender de grande que hay cosas que las tenés que aceptar para que un poco de bien haya a los que menos tienen. Ahora, la cuestión esta demencial de matar viejos, de sacarle el estudio a los jóvenes, de cerrar clínicas. O sea, wow. Obvio que los líderes políticos que están del otro lado no van a estar a la altura. Porque tenés que tener hambre para luchar contra eso, tenés que tener capacidad de nacionalismo, de patria. Y obviamente no lo tienen. Ese gordo de la CGT, ese gordo inmundo, ¿dónde está? Ni sé cómo se llama. ¿Dónde está ese gordo inmundo? Daer, ¿dónde está ese gordo inmundo? Bueno, ya yo estaba pensando hoy cuando venía para acá que escuché, por supuesto ayer lo pasamos, las palabras de Pablo Moyano diciendo, bueno, ya no queda otra que el paro general, por lo menos si me acompaña o no la CGT. Y yo creo que la CGT se vino cuidando mucho tiempo de no romperse y tranquilamente no estaría mal que se rompa, porque si no romperse... Todo se tiene que romper. Por eso, si por no romperse terminan ganando los acomodaticios, tal vez sea hora de romper con la CGT. Tal vez Moyano, si tiene un poco más de vergüenza que el resto, que Daer y los otros, tendrían que hacer una división de aguas. Decir, mira, nosotros vamos a parar. No podemos. Acá esto tiene que haber bueno, mañana hay un paro general de todo la educación. Sí, las universidades. Las universidades y demás. Pero están aislados. Y ahora se viene... Están aislados. Están aislados por los propios compatriotas. Eso es lo más triste. Es un ejército de cobardes. Pichetto me encantó lo que dijo. Pichetto, te acordaste tarde. Si te hubieras acordado. Jugaste para la tribuna hoy, Pichetto. Sos tan buen político de la raza política argentina que es hoy en decadencia.
Pichetto, te acordaste tarde, jugaste para la hinchada de boludos. Para la verdadera hinchada, no, a nosotros no nos engañás, Pichetto. Cuenta propista, ¿no? Claro, hoy fue bárbaro lo que hiciste porque te están pasando en todos los medios como tarde. Se Pichetto. desmarcó de una jugada tarde. Para la gilada la jugada, para nosotros no. Los que venimos de la calle no, Pichetto, te acordaste tarde. Te hubiese sacado el saco y hubiese sido con los pibes en vez de dar un discurso en el Congreso. Si ya sabías que perdía, dijiste. Empezaste el discurso diciendo perdimos, ganaron ustedes, pero no ganaron. Sí ganaron, Pichetto. Ganaron, no me la cambies. Ganaron, Pichetto. Ganó Milei, Pichetto. Milei al que vos apoyaste, ¿eh? Ese es el problema. Te lo dice un ciudadano, Pichetto. No te conozco ni te conoceré nunca, pero no. A los pibes de abajo no nos podés engañar, Pichetto. A la gilada engañás. A los medios de comunicación. A los medios de comunicación que son cómplices en su pelea entre medio contra medio. 4 años unos, 4 años otros, 4 años uno, 4 años... Pauta, guita... Igual se despertó un sujeto nuevo, ¿no? El sujeto alumnado... Mi querido Horacio, preguntarte, bueno, la fiesta no la estamos viviendo nosotros, por supuesto, pero ¿qué pasa con este mercado financiero, esta fiesta, dicen algunos, del mercado financiero? Y ante este contexto que estamos nosotros luchando para llegar a fin de mes, baja el dólar, baja el riesgo país, ¿cuál es la situación? Y mira, hay un país terriblemente injusto. Este gobierno lo hace más injusto todavía. Fíjate la paradoja. Récord en el blanqueo de capitales. Sí. Más de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Y tenemos récord de nivel de pobreza. La pobreza en Argentina se alcanza, según el INDEC, en el primer semestre del 2024 al 52,9% de la población. Casi 25 millones de personas. En un país que tiene capacidad para alimentar a más de 300 millones de personas, 25 millones de personas están bajo la línea de pobreza. Entonces, es un país terriblemente injusto. Y este gobierno lo hace más injusto todavía. ¿Por qué? Porque le garantiza una renta. Ayer, todos los miércoles, el gobierno nacional coloca títulos públicos en el mercado financiero. Y le da una renta muy fuerte. Ayer, el miércoles pasado, solamente habían aceptado los bancos captar el 67% de lo que le pedía el gobierno. Ayer lo superaron. O sea, le volvió a subir la tasa de interés, lo hace ajustable por inflación. El drama es que no solamente nos endeuda, sino que nos endeuda, cuando nos endeuda en pesos, nos endeuda ajustado por inflación. Y esto quiero contarte. Acá hay una diferencia abismal con respecto a otras crisis. Por ejemplo, en 1975 con el Rodrigazo, 1982 tras Malvinas, 1989 con el fin del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación de Alfonsín, 2001-2002 con la crisis de la convertibilidad y el fin del gobierno de la Rúa. Siempre hay que se evaluaba, por lo menos se licuaba la deuda en pesos. El gobierno generalmente tiene la mitad de la deuda en dólares y la mitad de la deuda en pesos. Bueno, se evalúa, lo mismo que tengas una deuda en dólares y tenés que pagar más pesos por cada uno de esos dólares. Una evaluación, en vez de pagar 1.000 pesos, tenés que pagar 2.000. Bueno, se le encarece al gobierno la compra de dólares para pagar la deuda en dólares, pero se le licuaba la deuda en pesos porque estaba a tasa fija. Acá el gobierno está colocando un plus sobre la inflación. Y la inflación, como hemos dicho muchas veces contigo, refleja la correa cambiaria. Fíjate que la hiperinflación de Alfonsín fue porque vos primero devaluaste. Acuérdate de que el dólar estaba en febrero de 1975 a 17 australes con 62 centavos. Y en un poco más de 2 años llegó a 10.000 australes por $1. Esa hiperdevaluación fue la madre de la hiperinflación. Acá no estamos exentos de que uno no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque tiene toda la deuda ajustada. ¿Existe riesgo de una nueva devaluación de cara a fin de año? Porque sabemos que un Caputo que lo estuvo frenando ante toda esta situación que vivimos, pero ¿qué pensás vos? Mirá, no lo digo yo, lo dice BlackRock. BlackRock es el fondo de cobertura, es el mayor, después del Fondo Monetario Internacional, el mayor acreedor es BlackRock, que es un fondo que le hemos hablado también con ustedes muchas veces. Si fuera un país sería el tercer Producto Bruto de la Tierra, porque administra, yo tengo los datos de febrero, pero debe ser un poco más ahora, 10,3 billones, con B larga, billones de dólares. 22 veces, 23 veces el Producto Bruto argentino. Eso es lo que administra, vendría, según la estadística del año 2023,
Primero vendía Estados Unidos con un PBI de 26 billones, con B larga, billones de dólares. Segundo, China con 22 billones de dólares. Y tercero sería BlackRock con 10,3 billones de dólares. Después vendrían Japón con 6 billones y Alemania con 5. Pero sería un tercer... Bueno, este fondo que tiene intereses acá en la Argentina dijo claramente que están esperando la devaluación, que no condice el tipo de cambio. Dice, nosotros no vamos a invertir en la Argentina porque la Argentina está cara. Preferimos invertir en Brasil. Recordad que Brasil devaluó en lo que va del año, en los primeros 9 meses, casi 15%, 14,7%. Casi 15% devaluó el real en los primeros 9 meses. Brasil, entonces, ellos vienen con dólares, les resulta más barato comprar Argentina. Así como a nosotros nos resulta caro en dólares. Dice, no, ¿qué te quejas que cobrás $1.200 como profesor universitario? Eso no lo cobraste en tu vida. Es verdad, pero lo que no me dicen es que el precio de la carne, del azúcar, de la yerba, de la harina, de los fideos, del arroz, del aceite, de la ropa. De la vivienda, de todo, claro. Está todo, claro, las expensas, está todo muchísimo más caro. Entonces, nosotros somos un país caro medido en dólares. No te escuché, que discúlpame. No, que es todo más caro, el todo. El alimento, la vivienda, el acceso a la salud, educación, todo es más caro. Bueno, esta situación hace que también lo que nos pasa a nosotros también le pasa a los empresarios. Los empresarios dicen, no, vos fíjate que Techin, el grupo Techin, fue a invertir $4.000 millones de dólares. En vez de invertirlo acá, fue invertirlo a Nueva León, México, porque resulta mucho, se valen más los dólares en Nueva León, en México, que lo que vale acá. Entonces él compra más insumos, máquinas, más equipos, contrata más trabajadores, produce mucho más con menos dólares. Lo mismo que hizo Techin, que es de acá, lo dijo claramente en el informe del 27 de septiembre el dato. Ahora te digo, ese es un dato. El segundo dato, mirá los vencimientos del año 2025. Este año 2024 va a China ahora en noviembre, la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, va a China ahora porque quiere garantizar que le renueven el swap. Es una vieja historia. ¿Te acordás que le habían dado a Alberto Fernández un swap de libre disponibilidad? Porque China te da swap para que es un préstamo a corto plazo, un año, para que le compre los productos chinos. A la Argentina le dieron en yuanes, pero el equivalente, la conversión es fija, 7,23 renminbi o yuanes, que es la moneda de ellos, por $1, 7,23. Le dieron el equivalente en yuanes por 5.500 millones de dólares. China es miembro del Fondo Monetario Internacional y la Argentina le pagó. Eso fue en junio del 2023, le pagó al Fondo Monetario Internacional y a otros acreedores con esa plata. Bueno, ahora se lo renovaron a Milei en junio del 2024 y ahora quieren que se lo renueven en el 2025. ¿Por qué? Mirá lo que vence en dólares. Esto lo saco de la planilla de la presentación del presupuesto del Congreso. Ellos, cuando presentan el presupuesto 2025, en la jerga se llama bajo la línea, presentan los vencimientos del año, los vencimientos de capital del año. No es que lo pague el presupuesto paga solamente los intereses, pero ellos tienen información tienen obligación de informar cuál es la deuda. Bueno, lo saco del mensaje que envían ellos junto al presupuesto 2025. El total de la deuda en dólares que vence el año que viene son 17.285 millones de dólares. 17.285 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones de dólares son intereses con el Fondo Monetario Internacional. Y 5.500 son lo que le da este préstamo, este swap de corto plazo que le da por un año. Bueno, estos dos lo va a renovar. Ahora el resto, hay una parte que la tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, y a eso me voy a referir ahora. Otra parte la tiene otro fondo, pero el grueso está en bonos públicos, en bonos del Tesoro, en títulos que tienen los acreedores privados. Ahora, mirá lo que vence en pesos. Mirá lo que te voy a decir ahora. A ver. En pesos vencen 39,7 billones de pesos, o sea, 39.700 millones de dólares vencen el año que viene. Ellos lo ponen menos porque como hace una corrección cambiaria, que el dólar cierra a 1.207 pesos, ellos ponen 33.200 millones de dólares. Pero hoy serían esos 39,7 billones con B larga de pesos, de deuda de títulos en pesos, son 39.000 millones de dólares. O ponle como le ponen ellos, 33.200 millones de dólares, ajustado por inflación es más del 90%. O sea, no, acabo de evaluar, no hay licuación. Vos devaluás, vuela por el área de Caputo, vuela Milei, volamos todo. Porque acá no devaluamos como en Canadá
o en Alemania que devalúan 1,2, 1,7, 1,8%. Acá cuando devaluamos, yo no soy psicólogo social, pero vos sabés, tengo muchos años de vida y muchos años en este país. Cuando se evalúa, la gente va y compra, lo que pueden comprar dólares, van y compran dólares. Cuando el dólar está por el piso, lo venden. No me expliqué por qué, porque no soy psicólogo social, pero cuando el dólar sube, van a comprar dólares, venden todo lo que tienen para comprar dólares. Entonces eso acrecienta la devaluación. El gobierno, cuando en la Argentina se devalúa, no devaluamos. Devaluamos 40, 50 o 100%, como dice este como gobierno. Como la última vez, claro. No la última vez, como fue en diciembre. En diciembre, como hizo en diciembre este gobierno. O sea, vos tenés una situación muy delicada financieramente. Por eso el gobierno puede hacer alaraca hoy de que entró plata por blanqueo, de que hoy, esta semana pudo cerrar la colocación de títulos públicos y con creces, que inclusive le quedó plata para poner en ahorro en el tesoro. Todo eso es cierto. Pero esto es como un verano, digamos. El año que viene no tienen cerrada la cuenta ni la pueden cerrar porque la deuda que han generado, que ha engendrado este gobierno, viene dándola. No se investigó la deuda, y no solamente no se investigó la deuda, estamos pagando algo que no se investigó. Nos hacen pagar a vos, a mí, a todos los que nos están viendo y oyendo, nos hacen pagar una deuda que no se investigó. Y esa deuda hace eclosión el año que viene, te repito. Lo dice la planilla anexa al envío del mensaje del presupuesto 2025. 17.285 millones de dólares y en pesos 39,7 billones de pesos, 39,7 billones de pesos. Y el 90% de esta deuda en pesos está ajustada por inflación. Vos sabés que cuando se evalúa, eso se llama en economía pass-through. Le pasa la evaluación a la inflación y pasa rápidamente. Fíjate que este gobierno devaluó 100%, tuviste en diciembre inflación de 25,5, en enero 20, en febrero 13,2, en marzo 11, en 4 meses ya cumpliste los 100% que devaluó el 12 de diciembre del 2023. La verdad, situación bastante compleja, Horacio, que compleja. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje